buenas siempre, alegremente la saludo el profesor Dilio Flores. Nos seguimos con estos videos de trigonometría. Una alumna por ahí del bachillerato de 11º grado, pues me hizo llegar esta serie de ejercicios. Número 4 dice, dadas las funciones cosecante igual a negativo 5/3, en donde alfa pertenece al tercer cuadrante, cosecante de alfa, y secante de beta igual a 3/2, donde beta pertenece al primer cuadrante. Y nos pide calcular dos cosas, el coseno del ángulo doble de alfa, y también más abajo nos pide el seno de alfa menos beta. El seno de alfa menos beta. Entonces, para ello tenemos que tener en cuenta que está en el tercer cuadrante, en donde tanto los cosenos como los senos son negativos, aunque aquí simplemente nos preguntan, ¿verdad?, por la cosecante. Entonces, nos dan la cosecante. Entonces, a partir de la cosecante, vamos a tratar de encontrar primero el coseno del ángulo doble de alfa y después el seno de alfa menos beta. Entonces, vamos a partir de la información que nos dan. Nos dan que la cosecante de alfa es igual a negativo 5/3. Supongamos que este es el coseno de alfa. Perdón, este es el ángulo alfa, que lo había planteado aquí, se me borró. Este es el ángulo alfa, este es el ángulo alfa. Entonces, para este ángulo alfa, acuérdense que la cosecante es hipotenusa entre opuesto, porque es la recíproca del seno. El seno es opuesto entre hipotenusa. Entonces, para este ángulo alfa, este es el lado opuesto y esta es la hipotenusa. Entonces, quiere decir que cosecante sería A entre C. Y la hipotenusa, como es el lado más largo, entonces, ¿verdad?, mide 5. Entonces, este valor debe de medir 5, ¿verdad? Este valor mide 5. Y este otro, ¿verdad? Este otro debe de medir 3, este lado opuesto. Entonces, tenemos A y C. Tenemos A y C. Entonces, a partir de A y C, aplicamos el teorema de Pitágoras, en el cual para despejar un cateto, eso es igual a la raíz cuadrada de la resta del cuadrado de la hipotenusa y del cuadrado del cateto conocido. Entonces tenemos aquí que B es igual al cuadrado, a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto conocido, que este mide 3, menos 3 cuadrados. Entonces 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, nos queda raíz cuadrada de 25 menos 9, que es raíz cuadrada de 16, y la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces ya tenemos exactamente que B es igual a 4. ¿Por qué estamos despejando B? Porque decíamos que este era el ángulo alfa, y coseno, que es lo que nos preguntan, es adyacente entre hipotenusa. Entonces ahora sí podemos, ¿verdad?, podemos calcular coseno, pero nos están pidiendo el coseno del doble, ¿verdad?, de 2 veces alfa. Entonces, de manera directa tendríamos que encontrar cuánto mide alfa y simplemente decir el coseno de 2 veces este ángulo y hacerlo en una calculadora, pero estoy suponiendo que en el tema de los ángulos dobles hay que utilizar las fórmulas para el ángulo doble. Y el coseno del ángulo doble tiene 3 fórmulas. Vamos con la primera. La primera nos dice que el coseno del ángulo doble es igual al coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Entonces, coseno cuadrado de alfa, ¿verdad? Entonces, sabemos que el seno de alfa es menos 3 sobre 5, porque nos dieron la cosecante menos 5 sobre 3, y como es la recíproca, solo lo invertimos. Y el coseno de alfa sería entonces 4 adyacente, que es el que acabamos de despejar entre hipotenusa. Negativo, ¿por qué? Porque les mencionaba que como nos da como condición que es del tercer cuadrante, en el tercer cuadrante las X y las Y son negativas, por lo tanto el seno y el coseno son negativos, ¿verdad? Entonces sustituimos aquí coseno cuadrado de alfa, ¿verdad? Entonces aquí está, coseno es esto, entonces como es coseno cuadrado, lo elevamos al cuadrado, y luego menos el seno, y como el seno es negativo, lo escribimos entre paréntesis menos 3/5 al cuadrado, porque es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces operamos. Menos por menos es más, se vuelve positivo. 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25. Menos
Este otro también se vuelve positivo, menos, como es al cuadrado, menos por menos es más, 3 al cuadrado es 9 y 5 al cuadrado es 25. Nos queda 16 sobre 25 menos 9 sobre 25. ¿Cuánto es 16 menos 9? Es 7. Entonces el resultado es que el coseno de 2 alfa es igual a 7 sobre 25. Vamos a utilizar las otras dos fórmulas del ángulo doble del coseno y nos debe dar el mismo resultado. La otra fórmula es que el coseno del ángulo doble es igual a 2 veces el coseno cuadrado menos 1. ¿Verdad? Recordemos que sería 2 por el coseno elevado al cuadrado. Recordemos que el coseno es adyacente, que fue el que encontramos por el teorema de Pitágoras entre hipotenusa. 2 por menos 4 quintos elevado al cuadrado menos 1. Entonces primero se elevan las potencias. Menos por menos es más. 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25. Y este 2 es, ¿verdad? Es este que multiplica 2 por 16 sobre 25 menos 1. Copiamos el menos 1. Luego para multiplicar un entero, se multiplica el entero por el numerador y se copia el denominador. 2 por 16 es 32 sobre 25 menos 1. ¿verdad? Menos 1. Y si a 1 lo expresamos en función racional, sería 25 sobre 25, porque 25 sobre 25 es igual a 1. Entonces, por eso en vez de escribir 1, decimos 32 sobre 25 menos 25 sobre 25. ¿verdad? Para tenerlos homogéneos, para tener fracciones o racionales del mismo denominador. Y 32 sobre 25 menos 25 sobre 25, pues es 7 sobre 25, tal como nos dio con la primera fórmula del ángulo doble para el coseno. Ahora vamos con la tercera, que esto es igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado de alfa. Entonces aquí lo planteamos 1 menos 2 veces. Si se recuerda, el seno es menos 3 quintos, porque nos dieron la cosecante, que es la recíproca del seno, era negativo 5 tercios. Entonces aquí lo invertimos porque es la recíproca. Entonces nos queda 1 menos 2 que multiplica a negativo 3 quintos elevado al cuadrado. Primero lo elevamos al cuadrado. Entonces nos queda menos por menos más, 3 al cuadrado es 9 y 5 al cuadrado es 25. Nos queda 1 menos 2 que multiplica a 9 sobre 25. Primero son las multiplicaciones y por último la resta. Entonces 2 por 18 sobre 25. Nos quedaría 1 menos 18 sobre 25. Es lo que tenemos aquí. Y podemos volver a expresar a 25 en función, a 1 en función de fracciones sobre 25. Entonces lo mismo, 25 sobre 25 es igual a 1. Entonces 25 sobre 25 menos 18 sobre 25, ¿cuánto es? 7 sobre 25. Entonces ya decimos para esta primera condición de la cosecante negativo 5 tercios en el tercer cuadrante, ya hicimos la primera parte, el coseno de 2 alfa. Ahora vamos a la segunda parte, que es el seno de alfa menos beta. ¿Verdad? Y la fórmula para esto es que el seno de alfa menos beta es igual al seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta. Aquí le quiero recordar algo, por si usted no lo mantiene fresco, que el seno, en este caso, alfa es complementario, ¿verdad? Alfa es complementario a beta. Acuérdense que la figura que armamos al inicio es un triángulo rectángulo, entonces quiere decir que alfa más beta, la medida del valor de alfa más la medida de beta, eso es igual a 90 grados. Esos son ángulos complementarios. Entonces hay una propiedad que dice, o una ley, un teorema que dice que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento, ¿verdad? O el coseno de un ángulo es igual al seno de su complemento. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor del seno de alfa va a ser igual al valor del coseno de beta. Y aquí lo tenemos, seno de alfa, ¿verdad? Seno de alfa decíamos, perdón, seno de beta es negativo 4 quintos. Acordémonos que beta es el ángulo agudo de arriba, por así decirlo. Y cuando encontramos, despejamos el valor de B, entonces B para este ángulo beta, B es opuesto. Entonces el seno de alfa sería B sobre A. ¿Y cuánto es B? Lo encontramos por el teorema de Pitágoras, que es 4. ¿Y cuánto es A? 5, ¿verdad? Es A5, pero como estamos en el tercer cuadrante, entonces sería negativo 4 quintos, ¿verdad? Negativo 4 quintos
el seno de beta. Y el coseno de beta, acuérdense que sería negativo 3/5, ¿verdad? Porque sería adyacente, ¿verdad? Para alfa adyacente, este es el adyacente y sabemos que mide 3. Entonces quiere decir que el coseno de alfa es 3/5 y siempre negativo porque estamos todavía en la condición del tercer cuadrante en donde el seno y el coseno son negativos. Entonces aquí tenemos que el seno de beta es negativo 4/5 y el coseno de beta es negativo 3/5, ¿verdad? Entonces el coseno de alfa, como es complementario al seno de beta, entonces también es negativo 4/5. Y si quisiéramos decir, ¿verdad?, que el seno de alfa debiera de ser igual al coseno de beta, por lo que hablábamos. Alfa y beta son ángulos complementarios porque están dados en un triángulo rectángulo y por lo tanto la suma de ellos dos es 90 grados porque más el ángulo recto sumarían 180 grados, que es lo que dice el teorema de los ángulos internos, de la suma, de la medida de los ángulos internos de todo triángulo. Entonces, comenzamos a operar según la fórmula. Seno de alfa, ¿dónde está seno de alfa? Pues yo puedo tomar el coseno de beta. Coseno de beta debe ser igual al seno de alfa. Aquí está, negativo 3/5. Por el coseno de beta, ¿verdad? Negativo 3/5, ya le había mencionado, son ángulos complementarios, tienen que ser iguales, ¿verdad? Luego, menos el coseno de alfa que es negativo 4/5, por el seno de beta que es negativo 4/5, es prácticamente lo mismo porque son ángulos complementarios. Multiplicamos menos por menos, más, no es necesario escribir el signo más, 3 por 3, 9 y 5 por 5, 25. Para multiplicar racionales, numerador con numerador y denominador con denominador. Menos, ¿verdad? Lo colocamos aquí y hacemos la misma operación, numerador con numerador y denominador con denominador. 4 por 4, 16 y 5 por 5, 25, ¿verdad? Menos por menos es más, es positivo, pero como este menos es una resta, ¿verdad? Lo dejamos aquí. El signo de menos por menos es más, podría ir aquí, pero no es necesario, perdón, no es necesario escribirlo, ¿verdad? Ahí podría ir, no es necesario escribirlo. Signo más no es necesario escribirlo. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó 9 sobre 25 menos 16 sobre 25. Signos iguales, distintos, signos distintos se restan y conservan el signo del número con mayor valor absoluto. El número con mayor valor absoluto es 16 sobre 25 y tiene signo menos. Por lo tanto, el resultado es negativo 7 sobre 25. 16 menos 9 es 7, negativo porque el número con mayor valor absoluto tiene signo negativo. Entonces ya encontramos el seno de alfa menos beta es igual a negativo 7 sobre 25 y hemos resuelto ya la primera parte. Ahora vamos en la segunda parte porque nos pusieron otra condición. Nos dijeron que la secante de beta era igual a 3 medios y que estaba en el primer cuadrante, si se recuerdan. En el primer cuadrante en donde tanto el seno como el coseno es positivo en el primer cuadrante. Entonces, si nos piden secante, la secante de beta, vamos a hablar que este es beta y que este es alfa, la secante es la recíproca del coseno, ¿sí? Entonces, como coseno es adyacente entre hipotenusa, secante es hipotenusa entre adyacente. Por lo tanto, el 3 es la hipotenusa y el 2 es el adyacente para este ángulo beta. Entonces, desconocemos B, tenemos que volver a aplicar el teorema de Pitágoras que nos dice que un cateto es igual a la raíz cuadrada de la diferencia del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto conocido. Aquí lo tenemos planteado, B es igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Entonces nos quedan 9 menos 4, que es 5. Como 5 no tiene raíz cuadrada exacta, así me gusta a mí dejarlo. ¿Verdad? Si usted quiere, pues calcule, ¿verdad? Encuentra el valor en su calculadora, pero le va a dar un dato aproximado y este es exacto. Cuando usamos el radical, es exacto. Ok, ya conociendo B, podemos empezar a calcular con la primera fórmula del coseno del ángulo doble, que es igual al coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa.
Ya sabemos que este es el ángulo alfa y por lo tanto el coseno sería b sobre 3, es decir, raíz de 5 sobre 3 y 2/3 sería el seno, ¿verdad? 2/3 sería el seno, aquí lo tenemos, y el coseno sería raíz de 5 sobre 3. Entonces aplicamos coseno cuadrado, aquí escribimos el coseno elevado al cuadrado menos el seno cuadrado de ese ángulo alfa. Eso es igual, raíz de 5 al cuadrado es 5, 3 al cuadrado es 9, menos 2 al cuadrado es 4 sobre 3 al cuadrado que es 9. Entonces nos queda 5 novenos menos 4 novenos, que eso es igual a 1 noveno. Entonces ya calculamos el coseno de doble alfa, que es igual a 1 noveno. Ahora vamos con la otra fórmula de las tres, la segunda, que el coseno de 2 veces el ángulo doble es igual a 2 veces el coseno cuadrado de alfa menos 1. El coseno ya sabemos que es raíz de 5 sobre 3, 2 por el coseno cuadrado de alfa menos 1. Resolvemos primero el radical, raíz de 5 al cuadrado es 5, 3 al cuadrado es 9, nos queda 2 por 5 noveno menos 1. Y multiplicamos 2 por 5, 10 sobre 9 menos 1, 10 sobre 9 menos 1. Coseno de alfa es igual a 10 novenos menos 1. Y para expresar a 9 en novenos, pues simplemente son 9 novenos, porque 9 entre 9 es 1. Si fueran séptimos, 7 sobre 7, porque 7 sobre 7 es 1. Entonces tenemos que el coseno de 2 veces alfa es 10 novenos menos 9 novenos es igual a 1 noveno, lo mismo que nos dio con la primera fórmula. Ahora vamos con la segunda, que también nos debe dar igual a 1 noveno, con la tercera, perdón. Nos dice que el coseno del ángulo doble para alfa es igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado de alfa. Aquí lo tenemos planteado. 1 menos 2 que multiplica al seno cuadrado, ¿verdad? De alfa. 2/3 es el seno de alfa. Entonces operamos menos 2 que multiplica a 2 al cuadrado que es 4 sobre 3 al cuadrado que es 9. Entonces 1 menos 2 por 4, 8 sobre 9. Primero son las multiplicaciones y por último las sumas y las restas, ¿verdad? Prioridad la multiplicación sobre la resta, entonces nos queda 1 menos 8 novenos y ya sabemos que 1 es equivalente a 9 novenos porque es 1 entero, ¿verdad? No es un noveno, es 1 entero, es equivalente a 9 novenos y 9 novenos menos 8 novenos es igual a 1 noveno. Coseno de 2 alfa es igual a 1 noveno. Ya tenemos el coseno de 2 alfa resuelto, ahora vamos con el seno de alfa menos beta, que es igual al seno de alfa por el coseno de beta menos coseno de alfa por el seno de beta. Ya sabemos que el coseno de alfa era 5 raíz de 5 sobre 3 y acordémonos que como el coseno de alfa es igual al seno de beta porque son ángulos complementarios, por lo tanto, si el coseno de alfa es raíz de 5 sobre 3, el seno de beta es raíz de 5 sobre 3. ¿Por qué? Porque son ángulos complementarios que la suma de sus medidas es 90 grados, ¿verdad? Es 90 grados. ¿Por qué decimos que es igual? Que son complementarios porque, ¿verdad? Esos datos los sacamos de un triángulo rectángulo cuando nos dieron este valor. Entonces, como este es un triángulo rectángulo, la suma de las medidas de todos los ángulos es 90, ¿verdad? Y son ángulos, por lo tanto, son ángulos complementarios. Si un ángulo mide 1 grado y el otro 89, son ángulos complementarios porque su suma es 90 grados. ¿Ok? Entonces, por eso el seno de alfa va a ser igual al coseno de beta. Es lo que tenemos aquí. El seno de beta es igual, ¿verdad? Ya teníamos en el ejercicio aquí anterior, en esta parte anterior, ya teníamos el coseno, ¿verdad? El coseno de, aquí lo tenemos, el coseno de alfa, ¿verdad? El coseno de alfa, aquí lo tenemos que raíz de 5 sobre 3. Entonces ese coseno de alfa es el mismo seno para beta. Ok. Entonces aquí tenemos esos datos, el seno de beta raíz de 5/3, el coseno de beta es 2/3, entonces el coseno de alfa es igual al seno, ¿verdad? Y si usted quiere saber el seno de beta, pues es igual, ¿verdad? Si usted quiere saber el seno de alfa, ¿verdad? Entonces sería igual al coseno de beta. Seno de alfa igual, seno de beta igual al coseno de alfa, y coseno de beta debe ser igual al seno de alfa, por eso no escribí ahí. Entonces aquí tenemos
Seno de alfa, ¿dónde está el coseno de beta? 2/3, ¿verdad? Entonces el seno de alfa también es 2/3. Luego por coseno de beta, que aquí lo tenemos que es 2/3 menos el coseno de alfa, que aquí lo tenemos, raíz de 5 sobre 3, por el seno de beta, que es lo mismo, raíz de 5 sobre 3. Numerador con numerador y denominador con denominador. 2 por 2, 4, sobre 3 por 3, 9. Menos raíz de 5 por raíz de 5 es 5, sobre 3 por 3, que es 9. ¿Verdad? Para multiplicar radicales del mismo índice, porque ambas son cuadrados, simplemente se copia el radical y se multiplican los radicandos. Es decir, raíz de 25. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 25? Es 5. Entonces de ahí nos queda 4 novenos menos 5 novenos es igual a negativo, 1 noveno. Signos distintos, este es positivo y este otro es negativo, se restan y conservan el signo del número con mayor valor absoluto y ya encontramos el seno de alfa menos beta, y con esto hemos terminado este ejercicio. Y no olvide, ¿verdad? No se pierde el próximo video, que este ejercicio es muy interesante. Imagínense el coseno de 300 grados más la tangente cuadrada de pi tercios sobre la secante cuadrado de 3.930 grados menos el seno de 11 pi sexto. No se lo pierda, pero antes regálame la alegría de tenerlo suscrito a mi canal. Por favor, comente, denle like si les gustó, compártanlo en las redes sociales para que le ayude a otras personas igual o más que usted, ¿verdad? Así es que ha sido un placer. No olvide que si usted practica y practica, seguro, ¿verdad?, que aprobará sus asignaturas. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.